El libro de Mateo en el capítulo 26, versos 27 y 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hoy me gustaría tratar sobre el tema obediencia plena. Jesús estuvo dispuesto a darlo todo en obediencia a la voluntad del Padre. Por esto dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nadie en este mundo, por más santo que sea, quiere pasar por el sufrimiento. Nadie quiere beber de la copa de la enfermedad, ni de la opresión, ni de un hogar destruido. Tampoco Jesús quería pasar por el dolor y la aflicción, pero antes de su propia voluntad estaba la voluntad del Padre. Cuando uno entiende que a veces Dios usa el sufrimiento para traer una gran bendición, esto nos ayuda a soportar cada prueba con paciencia y con amor. Debemos discernir cuándo es un ataque del enemigo y cuándo Dios está usando una prueba para madurarnos. Por tal motivo entendemos que el hacer la voluntad divina implica soportar todo tipo de pruebas, pero también nos lleva a que nosotros mismos nos preparemos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 47. Jesús es el mismo Dios que vino a la tierra en forma humana y se centró en 12 hombres a quienes los formó por 3 años y medio. Muchos se preguntan cómo los formó. Muy sencillo, con sus enseñanzas y con su ejemplo y también con su palabra, fue la manera como el mismo Señor los fue discipulando. Prácticamente podemos decir que antes de que Jesús partiera de este mundo, Él ya había preparado a estos 12 discípulos. Recuerde que cuando los soldados fueron a apresar a Jesús, tuvieron que buscar a uno de los discípulos que lo identificara. Esto se debe a que todos los apóstoles eran tan parecidos a su maestro que cuando estaban juntos no sabían con claridad cuál de ellos era el Mesías. Note que la señal que dio Judas no fue el que lleve la túnica blanca, porque todos tenían túnica blanca. Tampoco dijo que el que tenga barba, porque todos tenían barba, sino que dijo: al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es el que ustedes buscan. Y esa fue la señal. Como podemos ver, la obra de Jesús, todo ese sufrimiento, fue cumpliendo un propósito, su redención, pero también la mía. Se cuenta una divertida historia de una famosa campaña de Valle del general Stonewall Jackson. El ejército de Jackson se encontraba a un lado de un río, pero en realidad necesitaba estar en el otro lado. Después de decirle a sus ingenieros que planearan y construyeran un puente para que el ejército pudiera cruzar, entonces llamó a su maestro de vagones y le dijo que era extremadamente urgente que la caravana cruzara el río lo antes posible. El maestro de vagones salió y empezó a recoger todos los troncos, roncas y los carriles de cerca que pudo encontrar y construyó un puente. Mucho antes de que saliera el sol, el maestro de vagones le informó al general Jackson que todos los vagones, carros y artillería habían cruzado el río. El general Jackson entonces preguntó: ¿dónde están los ingenieros y qué están haciendo? La única respuesta del maestro de vagones fue: están en sus tiendas elaborando planes para construir un puente. Por lo cual se dice: despiértate,
Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14, 16. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender la misericordia tuya a cada uno de nosotros, por ayudarnos a entender que solo a través de la obra redentora es que tenemos salvación y también que podemos disfrutar de la vida eterna contigo. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.